Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo. Hoy que es miércoles 12 de julio de 2023, Día de la Abogacía. Felicitamos a todas las y los abogados de México. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente generada en el Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. Es indispensable fortalecer a los poderes judiciales para garantizar el acceso a la justicia, afirman ministros de la Corte. Todo medio de impugnación en el juicio en línea debe tramitarse a través del portal del Poder Judicial, determinó la segunda sala. Ser abogado implica comprometerse con la sociedad en la defensa de sus derechos, aseguran impartidoras de justicia. En representación del Poder Judicial de la Federación, el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez Potisek, recibió de la Cámara de Diputados las conclusiones de los foros que organizó en torno al método de elección de ministros y ministras del Alto Tribunal. Destacó entre las propuestas el fortalecimiento a la justicia local. Ese llamado a que tomemos en cuenta que hay una asignatura pendiente, considero humildemente, también no olvidar el mejoramiento y el fortalecimiento de la justicia local, que es la puerta de entrada del ciudadano a la justicia. Al encuentro con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja asistieron las ministras Yasmín Esquivel Moza y Loretta Ortiz. He sostenido en diferentes ocasiones ya la urgencia y pertinencia de reflexionar en esta gran reforma estructural que se necesita tanto en los poderes federales como locales. Lo cierto es que la separación e independencia de los poderes públicos constituye un principio general del derecho y en derecho internacional una norma consuetudinaria. Tras agradecer los comentarios que buscan fortalecer al Poder Judicial, el ministro Lainez Potisek aseguró que llevará las conclusiones de los foros al Pleno de la Suprema Corte. Y la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 13/2021, en la que invalidó diversos artículos de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León por invadir facultades exclusivas de la Federación en materia de investigación, registro, rescate, disposición de piezas y grabados inusuales de seres vivos que habitaron en el planeta en la época Cretácica. La Corte invalidó porciones normativas de distintos artículos que aludían al Comité Científico de Grabados Inusuales y las que precisaban algunas de sus atribuciones. El Pleno reiteró que la Constitución reserva al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de vestigios y restos fósiles y que el patrimonio paleontológico es propiedad de la Nación. En consecuencia, el legislador de Nuevo León, al emitir la norma, invadió las competencias de la Federación. Y la segunda sala de la Corte determinó que la interposición de recursos en el juicio de amparo vía electrónica solo puede realizarse a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, ya que no es posible tramitarlo a través del correo institucional de los órganos jurisdiccionales, ya que no es posible verificar que el promovente cuenta con firma electrónica válida y vigente. Permitir el trámite a través de dicho portal dota de certeza jurídica la actuación procesal y a las partes, ya que permite al receptor constatar de manera fiable y segura al autor del documento electrónico remitido. Y en más información, juezas y magistradas compartieron aquí con el canal del Poder Judicial de la Federación lo que significa para ellas dedicarse a la profesión del derecho en el marco del Día de la Abogacía, que se conmemora este miércoles 12 de julio. Observa la sociedad nuestra función y al momento de estar en la inmediación, en la audiencia, de que nos estén escuchando explicarnos con un lenguaje sencillo, con un lenguaje ciudadano, donde nos puedan entender. Es una tarea apasionante, es un quehacer que nos involucra en la sociedad y que tiene una importancia primordial, porque podemos estar de cualquier lado de la abogacía, podemos estar representando a personas que están siendo vulneradas en sus derechos. Para mí ser abogada es un compromiso con la sociedad.
No me imagino hace algunos años cómo algunas mujeres pugnaban por estudiar la licenciatura en Derecho. Hoy día que existen estas igualdades para todas las estudiantes, quiero decirles que vale muchísimo la pena. Siempre están en nuestras manos cuestiones de vida, cuestiones de libertad, cuestiones del patrimonio, cuestiones de la familia de todas las personas. Entonces implica un compromiso con cada una de las personas que se acercan a mí para pedir justicia. El poder poner todos los talentos al servicio de la defensa de los derechos humanos, de los derechos de la familia, de todos los derechos de las personas, la defensa de la dignidad humana. Eso para mí es ser un abogado. Y en este marco, la Defensoría Pública Federal destacó que el Día de la Abogacía nos permite reflexionar sobre la importante función social que tienen las personas abogadas para defender a quienes más lo necesitan. En este contexto, destacó que la labor de la Defensoría Pública Federal descansa en el trabajo comprometido de las personas defensoras y asesoras jurídicas. Por ello, se reconoce su tarea, pues con pasión y entrega se involucran con sus representados, luchando para brindarles la mejor solución posible, siempre con el propósito de garantizar su derecho de acceso a la justicia y la mejor protección a sus derechos humanos. Por cierto, desde hace 63 años en México se reconoce la labor de quienes deciden dedicar su vida a la defensa y protección de los derechos de intereses de otras personas al presentarse un conflicto legal. Se estima que en el país hay poco más de 450,000 abogados y abogadas y frente a los nuevos paradigmas del mundo del derecho, todos y todas enfrentan retos importantes dentro de su profesión. Hoy día, hay que admitirlo, tenemos graves retos, graves embates al Estado constitucional de derecho, a la independencia judicial. Y son los jóvenes del futuro que van a recibir esa estafeta de nuestra parte y que tendrán que enfrentar esos enormes retos que tenemos por delante como abogados. En otros temas, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer como parte de su programa de cultura jurídica qué son los testamentos. Se trata de una declaración jurídica de la última voluntad de una persona antes de su muerte, en la que dispone el destino de sus bienes, derechos y asuntos relacionados. El testamento se debe elaborar ante un notario y en pleno uso de las facultades mentales. Se trata de una herramienta que da certeza jurídica a los familiares y evita conflictos. Son 2:07 p.m, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más información. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, procede embargar una concesión de transporte público para garantizar el pago de la pensión alimentaria. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. El segundo tribunal colegiado en materia civil y administrativa del 9º Circuito determinó que las concesiones para prestar el servicio de transporte público sí pueden embargarse, a pesar de prohibirlo la ley en la materia de San Luis Potosí. Ello con el fin de garantizar el pago de alimentos de una niña, niño o adolescente, ya que en este caso opera como garantía para que se cumpla con la obligación alimentaria. Lo anterior, al realizar una interpretación conforme del artículo 35 de la Ley de Transporte Público de dicho Estado con el artículo 4º constitucional, tomando en cuenta que corresponde al propio Estado adoptar las medidas que resulten necesarias para satisfacer las necesidades alimentarias de manera adecuada de este sector de la población. Con esta interpretación se salvaguarda el derecho de niñas, niños y adolescentes a contar con alimentos de manera oportuna, debido a que el citado embargo es una garantía análoga a la hipoteca, prenda, fianza o depósito que el legislador considera idóneas para este efecto.
Y en sesión privada, la Sala Superior confirmó por mayoría de votos el acuerdo de la Comisión de Quejas del INE por el que se pronunció sobre los actos que podrían realizar los aspirantes a ocupar el cargo de defensor de la Cuarta Transformación, asunto en el que se negaron las medidas cautelares solicitadas, pues se descartó que se tratara de actos anticipados de campaña y que implicara adelantar la selección de su candidato o candidata a la presidencia de la República. El acuerdo del INE, cuya validez confirmó el Tribunal Electoral, establece que no pueden detener el proceso, ya que se trata de un asunto de la vida interna del partido, pero advierte que sí puede vulnerar la equidad de la contienda, por lo que los conmina a no solicitar el voto, no presentar propuestas electorales y no usar los tiempos oficiales en radio y televisión. Por su parte, la Sala Regional Toluca determinó confirmar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, que revocó el decreto del Congreso del Estado, mediante el cual se designó al presidente municipal sustituto del Ayuntamiento de Tasquillo. Determinó que el tribunal local es competente para conocer del asunto, pues se trata de un tema electoral que podría afectar los derechos político-electorales en su vertiente al desempeño del cargo de los integrantes de dicho ayuntamiento. La sala declaró inoperantes los agravios de un ciudadano que se inconformó con el fallo, pues no combatía las razones que llevaron a dictar la resolución, pues el Congreso sustituía con un varón a la presidenta de dicho ayuntamiento. Entonces, ¿qué incentivo se envía al asumir que pueden ser sustituidas las mujeres presidentas municipales por varones? Pues el incentivo que generar la ausencia consecutiva de presidenta y suplente puede provocar el fenómeno que tanto ha costado erradicar, que es el de no suplantar la voluntad popular en cuanto a la elección de una mujer. El Poder Judicial de Tlaxcala presentó su primer informe semestral de 2023, en el que destacó las acciones a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la digitalización de los expedientes laborales y la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Personas intérpretes y traductoras de lenguas indígenas de Baja California recibieron capacitación sobre los métodos de mediación y conciliación para ayudar a dirimir las controversias presentadas al interior de las comunidades. Como parte de su jornada de atención ciudadana en el municipio de Caltepec, en la Sierra de Zapotitlán, personal del Poder Judicial de Puebla capacitó a policías sobre medios alternativos de solución de conflictos y dio charlas a estudiantes de secundaria y preparatoria sobre prevención de la violencia escolar. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas determinó dejar de usar papel en sus sesiones de pleno, gracias a la implementación de herramientas tecnológicas para desahogar los asuntos de su competencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más información, en México, después de 72 horas, solo aparece el 30% de las personas extraviadas. Las primeras 24 horas son esenciales para hallar a una persona desaparecida con vida, señalaron especialistas de la UNAM. Al dotarle de una luz de emergencia, ¿no? Todas las acciones deben de ser prioritarias, ¿no? No deben de mandarlos a casa como, bueno, espere usted 72 horas y ya viene a ver qué pasa. Porque lo que se ha visto a nivel internacional es que las primeras horas son las determinantes para poder justamente encontrar a una persona con vida. Indicaron que las autoridades mexicanas comienzan la búsqueda 3 días después, lo que disminuye las posibilidades de encontrar con vida a la víctima. En otra información, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado de Costa Rica no es internacionalmente responsable de la violación a los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales, en particular al derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular en el caso Scott Cochran. Tampoco se le encontró responsable de no garantizar el acceso a un juez imparcial ni el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Este asunto fue promovido por el ciudadano estadounidense Scott Cochran, quien en 2004 fue sentenciado por un tribunal de Costa Rica a 45 años de prisión por los delitos de suministrar drogas a menores, producir y difundir pornografía infantil en agravio de una serie de menores.
Por unanimidad, la Corte resolvió que 4. El Estado no es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales, en particular el derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse pendiente de la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas el avance informativo y a las 20:30 horas el noticiario nocturno. Así concluimos esta emisión. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que siga disfrutando su tarde de miércoles. Hasta pronto.